Ahora vamos a ver el tema tipos de contaminación ambiental. Si recordamos el concepto de contaminación ambiental, que era de adicionar sustancias nocivas, ya sea en el aire, agua o suelo, en el medio ambiente. Si vemos las imágenes, vemos cúmulos de basura contaminando el suelo. Y es más, si hubiera, productos orgánicos, se van a degradar y van a empezar a contaminar el aire. La contaminación del aire, producto de lo que vemos a diario, ¿no? Los buses, caso típico de Lima. Y la contaminación del agua. Contaminación del aire. Cuando hablamos de la contaminación del aire, nos referimos a la adición de gases y partículas sólidas o líquidas en suspensión en la atmósfera, en cantidades tales que alteran la composición del aire. ¿Dónde es más evidente la contaminación? En las partes más bajas de las capas de la atmósfera, sobre todo en la troposfera y en la estratosfera. La contaminación modifica la composición del aire y a los fenómenos meteorológicos, produciendo cambios climáticos severos. ¿Cuáles son los contaminantes del aire? Los contaminantes del aire son los contaminantes primarios y los contaminantes secundarios. Contaminantes primarios. Son los contaminantes depositados en la atmósfera directamente por los agentes contaminadores y que mantienen sus propiedades físicas y químicas. ¿Cuáles son estos contaminantes primarios más abundantes? Los óxidos del carbono, siendo el CO2 el más importante, así como los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. Observemos la imagen, cantidad de autos con altas cantidades de emisiones de CO2, que es el problema actual que enfrenta nuestro planeta, ¿no? Contaminantes de la atmósfera, aquí vemos en el cuadro cuáles son los contaminantes primarios y en qué proporción se encuentran, ¿no? Los óxidos de carbono, monóxido de carbono, dióxido de carbono, son los que están en mayor cantidad, 50%, los óxidos de azufre, dióxido de azufre, trióxido de azufre, 16%, óxidos de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, trióxido de nitrógeno, 14%, los compuestos orgánicos volátiles, tales como son el benceno, metano, hidrocarburos, representan el 15% de los contaminantes y el material particulado también, llamamos material particulado a lo que es el polvo, hollín, plomo, arsénico, representa el 5% de todos los contaminantes primarios. Agentes contaminantes. Los principales agentes contaminantes, ¿dónde se encuentran? Como observamos, en los combustibles de transporte, que representan el 49%, en los combustibles de las fuentes estacionarias, llámese a los motores, a las compresoras que utilizan las empresas, 28%. Luego los procesos industriales son responsables del 13% de las emisiones, la agricultura y residuos sólidos urbanos. Como vemos, los mayores agentes contaminantes se encuentran en los combustibles. Contaminantes secundarios. ¿A qué llamamos contaminantes secundarios? Son aquellos producidos en el aire por la reacción química entre dos contaminantes primarios o un contaminante primario y un componente de la atmósfera. Estos contaminantes secundarios son responsables del smog y de la lluvia ácida. Smog. ¿A qué denominamos smog? El smog proviene de esos dos vocablos, smog, que significa humo, y fog, niebla. Se forma por el humo y los contaminantes secundarios retenidos en la atmósfera. ¿Por qué? Por falta de circulación del aire húmedo. Hay dos tipos de smog, el smog industrial y el smog fotoquímico. Veamos, por ejemplo, en la imagen una ciudad que parece que estuviera llena de niebla. ¿Por qué? Por falta de circulación de aire. Smog industrial o también llamado smog gris. ¿Dónde se forma este smog? En las ciudades industriales, debido a la presencia de óxidos de azufre, que reaccionan con el agua para formar ácido sulfúrico y partículas en suspensión, formando una espesa niebla. Esto lo observamos,
por ejemplo, en las ciudades muy industrializadas de la China, donde prácticamente no se ve la luz solar, ¿no? Y las personas tienen que andar con protectores. ¿Por qué? Porque también es altamente contaminante. Smog fotoquímico. ¿Cómo se forma el smog fotoquímico? Se produce por la reacción de los óxidos de nitrógeno y azufre y los componentes orgánicos volátiles con el oxígeno del aire en presencia de luz solar. Finalmente, ¿qué se forma? El ozono y el peróxido de acetilnitrato, que oscurece y tiñe el aire de color pardo rojizo. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la lluvia ácida. Es la lluvia de los ácidos. ¿Y cómo se forma esto? Es la reacción química que ocurre entre el dióxido de azufre producido por las emisiones, ¿no? Por ejemplo, en este caso de una central térmica que reacciona con el agua de la atmósfera, formando finalmente el ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico va a precipitarse y ¿qué es lo que va a dañar? Va a dañar a nosotros y a los ecosistemas. Bueno, estudiantes, nos vemos en el siguiente video. Continuando con el tema, ahora vamos a ver lo que es la contaminación del agua. Según la Ley de Aguas del Perú, ¿cómo define la contaminación del agua? Dice la acción y efecto de introducir materias o formas de energías en el agua, de tal manera que causan alteración perjudicial en su calidad. Los tipos de contaminantes del agua son la contaminación urbana, la contaminación agrícola y la contaminación industrial o minera. Microorganismos patógenos. ¿A qué llamamos microorganismos patógenos? Son los diferentes tipos de bacterias, virus, protozoos y parásitos que se encuentran en el agua y que transmiten enfermedades. ¿Cómo se contamina el agua? Por instalaciones inadecuadas de agua que no garantizan su potabilidad, por utilizar aguas servidas para regar los cultivos o vertidas de ríos o canales. Uno de los ejemplos que se han producido por contaminación del agua, por ejemplo, es la transmisión del cólera, ¿no? Hace tiempo ocurrió en nuestro país, vino una persona del Corea, simplemente fue, utilizó los servicios, se contaminó el agua y luego todo esto pasó a ser una larga cadena de enfermedad y transmisión, ¿no? Lo cual causó mucho daño en nuestro país. Continuando con los contaminantes del agua, ahora vamos a hablar de los compuestos orgánicos biodegradables. Cuando los residuos orgánicos, por ejemplo la carne, las cáscaras de fruta, son vertidos en grandes cantidades al agua, ocasionan que las bacterias consuman el oxígeno. Por lo tanto, se produce una putrefacción del agua. Pero se ha puesto a pensar qué ocurriría si nosotros volvemos a poner oxígeno en el agua, empezamos a oxigenar el agua, nuevamente la regeneraríamos. Eso es lo que pasa en las lagunas de oxidación. Continuando con los contaminantes del agua, ahora vamos a ver los compuestos químicos inorgánicos. Son aquellos metales pesados, mercurio y plomo, en el agua, que reaccionan con compuestos orgánicos, en el metano, por ejemplo, y forman sustancias tóxicas que se bioacumulan. Eso es lo que está pasando en el caso de Madre de Dios. Como vemos, ahí está la forma en que ellos procesan el oro utilizando altas cantidades de mercurio. Está reaccionando con el metano y se está probando, ya se ha comprobado que esto se ha bioacumulado en el organismo de las personas. Eutrofización. ¿A qué llamamos eutrofización? Cuando hablamos de este contaminante, hablamos del enriquecimiento excesivo de nutrientes inorgánicos, nitratos y fosfatos. Esto estimula el crecimiento de las algas, de las plantas flotantes y forman capas verdes sobre la superficie del agua. Observemos la imagen, vemos que sobre el agua hay una capa de algas, de tal forma que esto va a impedir que ingresen los rayos solares y se produzca el proceso de la fotosíntesis. ¿Y qué va a pasar? El agua nuevamente va a perder oxígeno y va a empezar a podrirse. El siguiente contaminante del agua son las partículas en suspensión. Son los sedimentos formados por partículas del suelo
que eleva la turbidez y limita la penetración de la luz solar. Igual, observamos la imagen, es un río con bastante sedimento, de tal forma que impide también la penetración de la luz solar.